justamente el valor razonable. Para el efecto o para este efecto es necesario recordar que en la quinceava Conferencia Interamericana de Contabilidad se eliminó la expresión de principios de contabilidad generalmente aceptados. Al presente, estos conceptos han sido sustituidos en el marco conceptual para la preparación de estos, ¿no? Lo han modificado y justamente han desarrollado los siguientes conceptos, ¿no? Nos dice, ahora sí, nos dice que tenemos que tener una hipótesis fundamental del principio de devengado y empresa en marcha, que nuestras normas contables deben ser de medición, reconocimiento y revelación, que sus características deben ser cualitativas de información financiera, comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad, que a su vez incluyen la prudencia, esencia sobre la uniformidad, y las políticas contables tienen que hablar justamente de la moneda funcional y el ejercicio, ¿no? Dos de las hipótesis fundamentales guían al desarrollo y la adopción y la aplicación de políticas contables. Nos base, ¿no? Nos dice la base de acumulación o de vengado, que nos dice que los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren, es decir, no cuando se recibe o se paga el dinero u otro equivalente de efectivo. Asimismo, se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los estados financieros. Respecto a los periodos con los que se relacionan, así se informa a los usuarios no solo de las transacciones pasadas que suponen cobro o pago de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro. Negocio en marcha. Los estados financieros se pueden preparar sobre la base de que la entidad se encuentra en funcionamiento y continuará sus actividades operativas en el futuro previsible. Se estima por lo menos de 12 meses hacia adelante. Si existiera la intención o necesidad de liquidar a la empresa o disminuir significativamente sus operaciones, los estados financieros deberán prepararse sobre la base distinta, es decir, lo que debe ser revelada adecuadamente. ¿Qué es lo que establece la presentación razonable y cumplimientos respecto a las NIF? Nos dice, los estados financieros presentan razonablemente y la situación financiera, juntamente con el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Esta presentación razonable exige proporcionar la representación fiel de los efectos de las transacciones, así como otros hechos y condiciones de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual. Se presume que la aplicación de las NIF, acompañada de información adicional, cuando fuera necesario, resultará en estados financieros que logren proporcionar una presentación razonable. El marco conceptual identifica cuatro características cualitativas que hacen útil para los usuarios. La información contenida de los estados financieros en resumen, y la información debe ser fácilmente comprensible por los usuarios, debe ser relevante para la necesidad de los usuarios y fiable. Es decir, representar fielmente las transacciones y demás sucesos que pretenden representar o que pueden esperarse razonablemente que se representen, que representen las transacciones y los demás sucesos de acuerdo con su esencia y realidad económica y no meramente según la forma legal. Deben ser neutrales, es decir, libres de sesgo. Deben contemplar las incertidumbres que inevitablemente rodean a muchos de los eventos y circunstancias mediante el ejercicio y la prudencia. Deben ser completos dentro de los justos límites de los impuestos por la importancia y la relevancia del costo. ¿Mm? Entonces, además de que estos deben ser comparables con la información suministrada por la entidad de sus estados financieros a través del tiempo y con la información suministrada en los estados financieros en otras entidades.
Ya se ha mencionado que la regla general en contabilidad está basada en el criterio de prudencia, que es una de las partidas del activo que no pueden estar valoradas por encima del importe que se espera recuperar de las mismas y que el importe recuperable es mayor entre el precio de venta neto y el valor de uso. Asimismo, el valor razonable es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo o pagado un pasivo entre las partes interesadas debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua y en consecuencia deben tener presente este hecho para la exposición del saldo de estados financieros. Entonces, en Bolivia aún no se adoptó las NIF, pero sin embargo, el 30 de octubre del 2006 se suscribió un convenio entre el Banco Interamericano, BID, y el Colegio de Contadores Bolivia, CAUP, para la ejecución del proyecto BOM 1005, Convergencia a Normas de Contabilidad y Auditoría, por un importe de $71.000 por un plazo de 36 meses a partir de su suscripción. El proyecto tiene como finalidad contribuir a la información financiera de las empresas que operan en Bolivia y que sea técnica, fiable, objetiva y comparable, además de uniforme y transparente. Su objetivo es es que los profesionales miembros de la CAUP apliquen las normas contables de auditoría acorde a las normas internacionales de información financiera y las de auditoría. En contabilidad se denomina periodo contable a un lapso determinado de tiempo el cual se sucedieron diversos hechos contables, los cuales fueron registrados en los respectivos libros de contabilidad. Este periodo puede ser mensual, trimestral, semestral o anual, al cabo del cual se obtendrá la información económica y financiera de las empresas. Al respecto, el criterio de ejercicio indica que las empresas en marcha son necesarias de medir en el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer sus razones en la administración, legales o para cumplir compromisos financieros. Esta condición, que los ejercicios sean de igual duración, para que los resultados de dos o más ejercicios sean comparables entre sí. La contabilidad de base efectivo y de vengado. La contabilidad de base efectivo es cuando se lleva, las operaciones se realizan y se registran únicamente cuando se produce un ingreso o desembolso de efectivo en cuestión, independientemente de cuál sea el momento en que se haya originado los ingresos y gastos. Considerando este hecho, en el periodo contable se apropian todas aquellas operaciones que implican ingreso o salida de efectivo. Consecuentemente, aquellas operaciones que no signifiquen movimiento de efectivo no serán registradas, por ejemplo, no se registran las cuentas por cobrar o cuentas por pagar y no se registran previsiones para posibles pérdidas. Tampoco se registran las depreciaciones de los bienes de uso o activo fijo, hoy en día llamado propiedad, planta y equipo. ¿Mm? Base de vengado. Entre los principios de contabilidad generalmente aceptados está la realización asociada con el del devengado, que constituyen el fundamento de la contabilidad a base de devengado, donde se considera que los ingresos y gastos de una empresa deben ser registrados dentro del periodo contable respectivo, independientemente de la fecha en que efectivamente se cobren o se paguen. Según el postulado de lo devengado, los efectos de las operaciones y otros hechos se reconocen cuando se producen y no cuando su valor en efectivo o equivalente de efectivo se cobra o se paga. Y su contabilización e inclusión en estados financieros se hace en el periodo en el cual tienen lugar. Los estados financieros preparados conforme al postulado de lo devengado informarán al usuario no solo de las transacciones pasadas que involucran desembolsos y entradas de efectivo en el presente, sino también de las obligaciones por pagar en el futuro y de los recursos que representen efectivo por recibir también en el futuro. Proporcionan así el tipo de información sobre las transacciones y otros hechos pasados, que es de mayor utilidad para que los usuarios puedan tomar decisiones de carácter económico. Entre las bases de registros comentados, la más usual es la segunda, o sea, la base de devengado, porque relaciona los ingresos y los gastos realizados en ese periodo y en forma independiente al cobro o al pago. Conforme al principio de devengado,
del sistema de contabilidad gubernamental integrada en la Administración Nacional y en administraciones departamentales o gobiernos municipales, se emplea la base de efectivo para el reconocimiento de algunos recursos. Este procedimiento no contradice al principio de vengado. En la base de efectivo, los recursos se contabilizan solamente cuando son efectivamente recaudados, porque el sistema de tesorería y crédito público, con sano criterio de prudencia, dispone que los recursos se reconocen únicamente si el pago por parte de los contribuyentes ha sido efectuado, en razón a que el devengamiento de los gastos de su unidad de tesorería no pueden ser superiores a los importes efectivamente recaudados. El presente libro no tiene por objeto profundizar la personificación de las cuentas sobre la documentación fuente y cumplir un ciclo contable, sino que consecuentemente solo se incluyen como una muestra de ajustes básicos. Por consiguiente, los ajustes son abordados con mayor amplitud en el libro de contabilidad intermedia del mismo autor. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a ver nuestros ajustes de importancia simplemente para conocer la parte básica y ustedes al año, cuando estén en segundo año, van a llevar una materia denominada Contabilidad 2, que es justamente donde se va a analizar paso a paso nuevamente se va a volver a revisar todo lo que se refiere a los ajustes. Solo de eso va a estudiar lo que se refiere al siguiente año, ¿ya? Ajustar es hacer concordar el saldo de una cuenta con el valor real que la misma representa a una misma fecha determinada. ¿Qué son los asientos de ajuste? Es el conjunto de procedimientos que hay que practicar en determinadas fechas, usualmente cada fin de ejercicio económico, para regularizar y obtener saldos reales de las diferentes cuentas de balance y resultados, que requieran con el propósito fundamental de asociar los ingresos y los gastos con el periodo en el que se originaron. Por lo tanto, su importancia está implícita porque gracias a este procedimiento es posible incorporar los ingresos y los gastos acumulados y depurar los ingresos y gastos diferidos aplicándolos al periodo correspondiente. En los ajustes, por lo general, surge la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables nacionales e internacionales y disposiciones legales como ser la Ley 843, la 1606 y decretos reglamentarios. En nuestro siguiente diagrama nos muestra los ajustes que se realizarán cuando la contabilidad es a base de devengado. Y nos dice, ¿no? Diagrama de ajustes. Había habido tres tipos de ajustes, ¿no? Los ajustes acumulados, no contabilizados, los ajustes diferidos contabilizados y la aplicación de disposiciones legales vigentes. Los ajustes acumulados no contabilizados registran partidas y movimientos de ingresos y gastos. Los ajustes diferidos contabilizados también registran justamente partidas de ingresos y de gastos. Y las aplicaciones a disposiciones legales vigentes afectan respecto a los activos y a los pasivos, ¿no? Entonces, de esa manera es como se va a realizar nuestro correspondiente ejercicio, ¿no? Veamos. Nos habla de ajustes por partidas acumuladas. Se refieren a los ingresos que se han devengado o a los gastos que se han incurrido, pero que no han sido registrados mediante asientos de operación. Se caracterizan principalmente porque los cobros y los pagos se efectúan con posterioridad a la fecha en que se ocasionó el ingreso o el gasto. Ingresos acumulados. Estos ajustes se presentan en casos de la siguiente naturaleza: cuando al finalizar un periodo contable se han devengado ingresos por los cuales se ha registrado en asientos de operación, para incorporar será necesario registrar un asiento de ajuste en el libro diario o en el comprobante diario, debiendo una cuenta del activo y acreditando una cuenta de ingresos del periodo, ¿no? Es lo que nos establece la norma, es por eso que estamos realizando este tipo de transacciones y también se está elaborando justamente todo lo que se refiere a la explicación de los ajustes correspondientes, ¿no? Veamos un ejemplo de este tipo de ingresos acumulados. Nos dice, al 31 de diciembre, los intereses ganados, pero aún no cobrados sobre inversiones en bonos, alcanzan a 1.500 bolivianos. Análisis.
La empresa ha invertido el excedente de disponibilidad en compra de bonos del BNB con el fin de generar otros ingresos a través de intereses que paga en forma mensual, bimestral, trimestral o semestral, suponiendo que hasta el final del periodo ha transcurrido un semestre, de modo que el BNB adeuda intereses al inversionista y esta a la empresa. Tiene un interés de vengada por cobrar que se registra de la siguiente manera, ¿no? Intereses por cobrar al Banco Nacional de Bolivia contra los intereses ganados. Y aquí se registra la glosa que dice por intereses sobre inversión en bonos. Luego nos habla del inciso B. En este inciso B nos dice, al 31 de diciembre, las comisiones de vengada sobre venta de mercaderías recibidas en consignación ascienden a 2.500, según factura número 49.756. Análisis. Con frecuencia, las empresas comerciales reciben mercaderías en consignación de los productos u otras unidades económicas con el fin de obtener un ingreso de comisiones que les pagan los consignantes por la venta de dichas mercaderías. Y aquí está el registro, ¿no? Comisiones por cobrar, impuesto a las transacciones, comisiones ganadas, débito fiscal IVA e impuesto a las transacciones por pagar. Y dice que son por las comisiones ganadas, ¿no? Otro inciso. C. Al 31 de diciembre se emiten los recibos oficiales de alquiler del bien inmueble por un valor de 6.800 bolivianos, que serán pagados por los inquilinos en enero del próximo año, ¿no? Entonces, veamos nuestro análisis y dice, las empresas suelen alquilar los ambientes que no están utilizando con el fin de generar ingresos a través del cobro de alquileres. ¿Cuál va a ser el registro? Alquileres por cobrar, impuesto a las transacciones, alquileres percibidos, débito fiscal e impuesto a las transacciones por pagar. Entonces, eso se refiere a lo que es ingresos. Ahora vámonos a los egresos. Y habla de gastos acumulados. En nuestros gastos acumulados está constituido de la siguiente manera, ¿no? Nos dice, al finalizar el periodo contable, usualmente las empresas tienen gastos que han incurrido, pero no los han pagado. En consecuencia, no fueron registrados aún en el libro diario o comprobantes de diario. Para regularizar esta situación, se deberá registrar en el periodo que corresponde, debitando a una cuenta de gastos y acreditando a una cuenta del pasivo. Ejemplo, se adeuda por alquiler de almacén bolivianos 700 correspondientes al mes de diciembre y el propietario hace llegar el recibo oficial. Análisis. Usualmente el pago del alquiler se realiza vencido el mes, pero con el fin de relacionar los ingresos y los egresos del periodo se incorporan al mes correspondiente en los gastos, ¿no? Entonces, ¿cómo se registra? Alquileres, crédito fiscal contra alquileres por pagar, ¿no? Y eso dice que son por los alquileres vencidos pendientes de pago. Al 31 de diciembre se adeudan intereses por préstamo bancario por 1.200, según nota que cursa en la empresa, la cual, previa verificación de las cláusulas del contrato u otro documento equivalente, se registra contablemente como sigue. Intereses pagados contra intereses por pagar. C. Al 31 de diciembre se firmó el contrato con la consultora ABC por el servicio de auditoría externa por 10.000 con el compromiso por pagar a la primera semana del próximo año. Hacemos nuestro registro, que es honorarios profesionales, impuestos de vengados y honorarios profesionales por pagar. Entonces, la primera semana del siguiente año se pagará con cheque los honorarios pactados según el contrato, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser honorarios profesionales por pagar, crédito fiscal contra bancos, moneda nacional e impuestos de vengados. C.
El resumen de la planilla de haberes del mes de diciembre es como sigue. Total ganado, AFP, ERC/IVA, total y líquido pagable. Análisis. Cada mes, usualmente las empresas adeudan a su personal los sueldos y salarios, ya que usualmente se pagan los primeros días del mes siguiente. Los aportes laborales y las instituciones de seguridad social se pagan conjuntamente con los aportes patronales. En consecuencia, el registro será como sigue, ¿no? Sueldos y salarios contra sueldos y salarios por pagar y aportes y retenciones por pagar. La planilla de haberes del mes de diciembre, justamente empleador-empresa, debe pagar los aportes patronales de acuerdo a disposiciones legales vigentes, en acuerdo a lo que adeuda de dicho concepto, ¿no? El análisis, justamente. Como consecuencia del pago de haberes, nace la obligación del empresario de efectuar los aportes patronales de las instituciones de seguridad social y crea previsiones para que el pago de beneficios sociales como aguinaldo a fin de año, indemnización, así como haya sido pagado según la planilla de haberes a sus trabajadores. La empresa deudará dichas obligaciones, puesto que ya ha transcurrido el mes y en consecuencia debe registrar dicha provisión como sigue, ¿no? Entonces, el cuadro de aportes patronales nos dice que tenemos una Caja Nacional de Salud, una AFP, un Provivienda, un Infocal, una previsión para aguinaldos, una previsión para indemnizaciones y un total, ¿no? Entonces, esto ya lo están viendo ahorita en legislación laboral, ¿no? El asiento es como sigue, ¿no? Cargas sociales, aportes y retenciones por pagar, previsión para aguinaldos y provisión para indemnizaciones. Ajustes por partidas diferidas. Muy bien. Ajustes por partidas diferidas. Nos dice que estos se refieren a que los ingresos y gastos que se han registrado en asientos de operación relativos a ingresos que aún no han sido devengados y gastos en los cuales aún no han sido incurridos en la empresa y se caracterizan porque tanto con el cobro o el pago se efectúan con anterioridad a la fecha de la prestación del servicio o la entrega de mercaderías y antes que se ocasionen los gastos, ¿no? Ejemplo, ingresos diferidos.
Se presentan cuando la empresa ha efectuado el cobro de un ingreso por algún concepto en forma adelantada, es decir, ha efectuado el cobro de una suma que aún no ha ganado. En este caso, podría incluirse el ingreso recibido o percibido en el periodo que debe debitarse en la cuenta del ingreso diferido o pasivo diferido y se debe acreditar a una cuenta de ingreso y ajustar según la naturaleza del asiento inicial. Vamos a un ejemplo. Por la parte de vengada, dice, ¿no? El 15 del 9 se habían cobrado en forma adelantada alquileres por un año. A partir de octubre, la suma total asciende a 6.000 bolivianos en efectivo, según recibo oficial. Análisis. La empresa ha cobrado en forma anticipada los alquileres por un año. A partir del mes de octubre, entonces es lógico que tiene que registrar a una cuenta de ingresos diferidos como alquileres cobrados por adelantado, que se presenta en el estado de situación financiera como un pasivo por la obligación de cumplir el contrato de alquileres e ir aplicando a ingresos a medida del vencimiento de los meses. Por la transacción original, la empresa se registra el siguiente asiento. Cuando hacemos los registros de este asiento, se debe registrar de la siguiente manera, ¿no? Caja, impuesto a las transacciones, alquileres cobrados por adelantado, el débito fiscal y el IT por pagar. Muy bien, dice, al 31 de diciembre del 2009 se deben ajustar la proporción ganada por el tiempo transcurrido, es decir, la empresa ha recibido el pago de alquileres en forma adelantada, que cubren a partir del mes de octubre hasta el 30 de septiembre del 2010. Han transcurrido 3 meses por los cuales presuntamente eh, ha ganado los ingresos por alquileres. De este modo será necesario hacer un ajuste por los 1.305 que son los 435 por cada mes, ¿no? ¿De dónde han salido esos 435? Veamos. Dice que son los 5.220 dividido entre 12, ¿no? Muy bien. Que son 435 bolivianos por cada mes que hace el ingreso. Ahora dice que son por 3 meses, entonces multiplicamos por 3 y nos sale los 1.305. Entonces acá está, los alquileres cobrados por adelantado contra alquileres ganados. Entonces se registra justamente por alquileres correspondientes a los meses de octubre y diciembre, dice, ¿no? Entonces, muy bien. Hemos bajado demasiado. Acá estábamos. Y nos dice, ¿no? ¿Cómo es que se hace el análisis? Dice, ¿no? Estos 3 meses que están acá, estos 3 meses son los que han transcurrido, ¿no? Y dice que la empresa ya ha ganado, por tanto registra los 1.305. Y nos queda todavía estos otros meses, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses más que tenemos pendientes para hacer el ajuste, ¿no? Entonces, el saldo que corresponde a esos 9 meses de los alquileres que recién van a vencer al siguiente año, por tanto, recién se van a aplicar a la siguiente gestión. En el esquema, justamente, el mayor en esquema se refleja a los créditos, débitos del saldo después de los registros de la transacción original y el ajuste, dice, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Saldo acreedor de 3.915 porque tiene 1.300, tenía 5.220 y hemos ajustado por 1.305, por tanto, la diferencia es de 3.915 y los alquileres ganados ya es por 1.305, ¿no? Para la parte no devengada, dice, ¿no? Se habían cobrado en forma adelantada los alquileres por un año a partir del mes de octubre y la suma ascendía a 6.000. Entonces, el análisis dice, ¿no? Y la empresa que cobró en forma anticipada los alquileres por un año a partir del mes de octubre, entonces es lógico que tiene que registrar que la cuenta de los ingresos diferidos, que son alquileres cobrados por adelantado, pero se presenta en el balance general como un pasivo por la obligación de cumplir el contrato de alquileres e ir aplicándolo a los ingresos
a medida del vencimiento de los meses. Pero el contador, por error, registró como ingreso ya realizado por 12 meses como sigue. Entonces, nos dice que habíamos registrado caja moneda nacional, impuesto, alquileres y débito fiscal. Pero se tiene que corregir, ¿no? Nos dice. ¿Por qué? Porque ya ha pasado 3 meses. Por tanto, está registrando como un pasivo algo que ya es un ingreso. Por tanto, veamos. Nos dice, se debe corregir el mencionado error registrado por la parte no devengada. ¿Cuál es el análisis? La empresa ha recibido el pago de los alquileres en forma adelantada de octubre a septiembre y habían transcurrido 3 meses por los cuales realmente ha ganado estos alquileres, de modo que para regularizar esta porción no ganada es necesario efectuar el ajuste, ¿no? Y nos dice, ¿no? Por los 3 meses que han transcurrido de la empresa, ha ganado por los alquileres 1.305. Y el saldo, que corresponde a los otros meses, debe ser regularizado como alquileres pagados por adelantado, ¿no? No como ahora está, en este momento estaba como alquileres pagados por adelantado y tenía justamente un ingreso, ¿no? Un ingreso contra un pasivo. Entonces no correspondía. Por lo tanto, veamos cómo se hace el correspondiente ajuste, ¿no? Permítame un segundito. Acá está. Muy bien. Entonces, nos dice, ¿no? Excelente, aquí estamos. Tiene que haber un ajuste por los alquileres que ya hemos ganado. Ya está, ¿no? Ya hemos ganado. Los 3.915 ya están ganados. Y los alquileres pagados cobrados por adelantado se tienen que dar de baja, ¿no? Este mayor esquema nos refleja justamente los saldos de los débitos y los créditos después de ese movimiento, ¿no? Entonces hacemos el registro y tenemos pendiente 1.305, ¿no? Todavía. Entonces, gastos diferidos. Se presentan cuando la empresa ha efectuado pagos anticipados, es decir, ha pagado un gasto aún no completamente contraprestado. Para contabilizar este hecho se debe de evitar una cuenta de gastos y acreditar una cuenta del activo diferido o ajustar según la naturaleza del registro original. Ejemplo, el 25 de junio se pagó alquileres según recibo oficial por 8.400 al contado. Ahora dice, ajustando por la parte vencida. Alquileres pagados por adelantado, crédito fiscal contra Caja Moneda Nacional. Hasta el 31 de diciembre de 2009 han transcurrido 6 meses durante los cuales se han vencido los alquileres, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro. ¿Mm? Estos 6 meses ya han transcurrido y falta todavía otros 6 meses por transcurrir, ¿no? Nos dice, el asiento al ajuste será de alquileres, gasto, contra alquileres pagados por adelantado, que es una cuenta justamente que se regulariza, ¿no? El mayor en esquemas de cuentas refleja los siguientes movimientos. Dice, ¿no? Alquileres pagados por adelantado de los 7.308 que teníamos, se ha dado de baja los 3.654 dando un saldo de los 3.654, ¿no? Que tiene un saldo deudor. Ajustando por la parte no vencida. Se pagó en forma adelantada los alquileres por un año a partir del mes de julio, cuyo importe de la esencia total era de 8.400 según recibo oficial. La empresa contabilizó en forma incorrecta, registrando de la siguiente manera, ¿no? Ha registrado alquileres, crédito fiscal contra caja, y justamente dice, ¿no? Este registro se hace con mucha frecuencia por error humano, tanto del auxiliar de contabilidad como del contador, que suelen registrar directamente a gastos el valor neto de la factura, lo cual puede ser factible cuando los alquileres pagados en adelantado
correspondan al periodo fiscal. Lo contrario corresponde a regularizar mínimamente a finales de la gestión, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Recordemos, estos alquileres están siendo tomados por un mes, que es el mes de julio, pero estos han sido pagados para todo un año, entonces los gastos tienen que ir distribuyéndose por todo el año, no solamente cargando un mes. Es justamente lo que acá nos está explicando, ¿no? Dice que han pasado 6 meses y faltan los otros 6 meses. ¿Cómo regularizar? Alquileres pagados contra alquileres, ¿no? Entonces damos de baja nuestro gasto y le acreditamos nuestros alquileres pagados por adelantado, ¿no? ¿Cómo va a estar en nuestros mayores? Refleja que nuestro gasto de alquileres es solamente por 3.654 y tenemos todavía alquileres pagados por adelantado, ¿no? Veamos las actualizaciones. Nuestra norma, la ley 843, nos establece que debe existir justamente el impuesto sobre las utilidades de las empresas. La norma 3 de estados financieros a moneda constante, emitida por el Consejo Técnico Nacional, establece que también se hace esto al cierre de cada gestión fiscal. Cuando durante la gestión la tasa anual de los 12 últimos meses acumulada de la inflación sea aproximadamente al 12% más, bueno, esto ya no está válido actualmente porque ya no se realiza este tipo de cálculo, sino que ya directamente se aplica a las UFBs, ¿no? Expresión de los valores a moneda constante. De acuerdo al artículo 38 del Decreto Supremo 24051, modificada por Decreto Supremo 29387, los estados financieros de la gestión fiscal, para la base de la determinación de la base imponible de este impuesto, serán expresados a moneda constante, admitiéndose a los fines de este impuesto la actualización por la variación de la unidad de fomento a la vivienda y la base del IPC cuando esté directamente aplicado a la norma contable 3. Hoy en día ya todo se vincula solamente a la UFB. Dice, sin embargo, también se debe analizar y aplicar a la NIC 29 y las otras relaciones con expresión de valor en moneda constante. Asimismo, se expresó el siguiente principio, dice, ¿no? Eh, Se resuelve que la reposición del ajuste por inflación de estados financieros, de acuerdo a la norma contable 3, cualquiera que sea el tipo de actividad, utilizando la unidad de fomento a la vivienda, mientras no se cuente con un índice de precios oficial. Hasta ahora no hay, ¿no? Este IPC, sino que simplemente está la UFB. Por tanto, hasta ahora se sigue aplicando la UFB, ¿no? En consecuencia, para el cambio de o la actualización o la reposición o reexpresión del ajuste por inflación de estados financieros a partir de la gestión 2008, primero se debe reexpresar los estados financieros a finales de año o hasta la fecha de cierre, conforme lo establece en el Decreto Supremo 24051, utilizando lo dispuesto en la norma contable 3 y la norma contable 6. Luego continuar con el ajuste integral. Se recomienda al lector revisar y ampliar sus conocimientos con el libro de contabilidad intermedia, donde se incluyen las actualizaciones conforme señala la norma contable 3 y 6 y las normas convergentes, ¿no? Asimismo, del libro de documentos mercantiles del mismo autor se incluyen las definiciones de los términos de NIC y NIF. Por consiguiente, se recomienda al lector leer todas las mismas para estar familiarizado con dicha terminología para la aplicación de las mismas. Asimismo, en las páginas siguientes también se tiene un resumen de la norma contable 3 y 6 y las partidas monetarias y no monetarias emitidas por el CETENAC, Consejo Técnico Nacional del Colegio de Auditores y Contadores de Bolivia, ¿no? Todo ajuste debe ser respaldado con papeles de trabajo, lo que se debe conservar a objeto de verificar los cálculos que se han empleado para llegar al importe de cada ajuste. A continuación se presentan algunos parámetros para las actualizaciones, ¿no? Tanto estudiantes, docentes y profesionales debemos estar a la expectativa de la adopción de normas internacionales de información financiera en Bolivia, nos dice, ¿no? Esto, si se dan cuenta, desde el 2009 estamos, ya han pasado 10 años al 2019, al 2011, al 21, 12 años. Hace 12 años se hablaba de esto.
y hasta ahora continuamos esperando que se apliquen las normas internacionales de información financiera en Bolivia, lo mismo que hasta la fecha no ha sucedido. ¿Ah? No ha sucedido. Entonces, seguimos con esta norma, ¿no? Dice, disponibilidad de moneda extranjera. De acuerdo a las disposiciones en vigencia, el saldo de esta cuenta está sujeto a actualizaciones en función a las variaciones en la cotización oficial del dólar estadounidense respecto a la moneda nacional, entre la fecha de compra y la fecha de cierre de la gestión. Ejemplo, ¿no? El saldo de caja moneda extranjera está compuesto de la siguiente manera. Se ha comprado $5,000 a 7 bolivianos y se ha comprado $8,000 a 7.20, haciendo $13,000 y haciendo en bolivianos 92,600. El tipo de cambio final a final de año había estado a 7.50, por lo que la actualización se realiza de la siguiente manera. El valor a la fecha es de $13,000 por 7.50, que es 97,500, pero el valor contabilizado es de 92,600. Por tanto, existe una diferencia de 4,900. Esta diferencia se registra como caja moneda extranjera contra diferencias de cambio. De esa manera es que, como se registra, ¿no? Acá está la norma contable 3, que son los criterios para la expresión. Y este va a ser su trabajo de ustedes. Les voy a dar para que ustedes puedan analizar y buscar justamente la norma contable 3 y la norma contable 6 y hacer un pequeño esquema o un pequeño resumen para saber de qué se trata justamente. Acá están las normas, acá están las reglas, pero también pueden buscar en el internet otros más completos, porque acá solamente nos muestra un pequeño resumen, ¿no? Y nos habla qué es lo que sí se puede ajustar y qué es lo que no se puede ajustar, ¿no? Entonces, ahí también nos preguntan, ¿no? Las preguntas clásicas que se hacen, ¿no? Entonces, veamos las cuentas corrientes en bancarias en moneda extranjera. Las cuentas corrientes en moneda extranjera, al igual que la cuenta caja moneda extranjera, están sujetas a la actualización de cada periodo. Como pueden ver, se mueve, ¿no? Justamente el valor tanto en la diferencia ya sea por el tipo de cambio y el tipo de cambio de cierre, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en los dólares no se ha movido mucho porque el dólar ha conservado su tipo de cambio por buen tiempo y, eh, y no ha habido movimiento. Pero sin embargo, no es la única moneda, ¿no? El dólar. También existen monedas respecto a el correspondiente sol, el peso chileno, está también el peso argentino y están los reales en Brasil. Por tanto, dependiendo de qué tipo de empresa estemos manejando, existe este movimiento de dinero respecto a su actualización. Entonces, ¿cómo es que se hace el registro, no? El registro, cuando este incrementa, se hace de esta siguiente manera, ¿no? Bancos, moneda extranjera que aumenta contra diferencia de cambio, ¿ya? Que es un ingreso. Pero también puede existir que el tipo de cambio disminuya, ¿no? Como ha sucedido en Perú, ¿no? El sol estaba a 2.30, o actualmente está en 1.80, o 2.20, si no me equivoco, 2.10, ha bajado. Entonces, ¿cómo se hace? Al revés, ¿no? Diferencias de cambio contra bancos moneda extranjera. Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, en créditos en moneda nacional en UFS ya no existe. Antes existía, hoy en día ya no existe, por tanto no aplica. Y nos habla de las depreciaciones de los bienes de uso. ¿Qué es una depreciación? La depreciación es la distribución del costo o valor básico tangible menos el valor del salvamento si es que lo hubiese, y a través de la vida útil probable de la unidad y en forma sistemática y racional. Estos criterios de evaluación justamente nos dicen que el importe de la depreciación no debe deducirse directamente del costo del activo, sino que debe acreditarse a una cuenta complementaria como ser la depreciación acumulada de edificios. Recordemos que las depreciaciones acumuladas son reguladoras de activo, por tanto no son unas cuentas de pasivo, son reguladoras de activo, que tienen un tratamiento de pasivo, que es muy diferente, ¿no? Nos dice que los criterios de evaluación son de la siguiente manera, ¿no? El importe de la depreciación no debe deducirse directamente del costo del activo,
sino que debe acreditarse de una cuenta complementaria como depreciación acumulada de edificios, por dos razones que se indican a continuación. Uno, la depreciación constituye una pérdida estimada del valor de un bien de uso, es decir, el activo fijo o propiedad, planta y equipo. Tangible y su importe no es exacto, sino aproximado. Con el objeto de ofrecer una mayor información al lector de estos estados financieros, se muestra el costo del activo menos la depreciación acumulada. De esta manera, el valor que refleja el balance general o situación financiera es el valor neto del activo a una determinada fecha. Conforme establece el Decreto Supremo 24051, se establece que las disposiciones del activo fijo se computarán sobre el costo y el costo de adquisición o construcción incluirá los gastos incurridos con el motivo de la compra, transporte, introducción al país, instalación, montaje, gastos financieros y otros similares que resulten necesarios para colocar los bienes en condiciones a ser usados. Eh, establece lo siguiente, ¿no? Establece, edificios tienen 40 años de vida útil y su coeficiente es 2.5. Muebles tiene 10 años y su coeficiente es del 10%. Maquinaria en general, 8 años y su coeficiente es el 12.5%. Equipos e instalaciones, 8 años y su coeficiente es el 12.5%. Barcos y lanchas, a 10 años, su coeficiente es el 10%. Vehículos automotores, 5 años, su coeficiente es el 20%. Aviones, 5 años, 20%. Máquinas para la construcción, 5 años, 20%. Maquinaria agrícola, 4 años, 25%. Animales de trabajo, 4 años, 25%. Herramientas en general, 4 años, 25%. Equipos de computación, 4 años, 25%. Reproductoras y hembras de pedigrí o puros de cruza, 8 años o 12.5%. Y esto, veamos, déjenme ver un segundito, permítanme. Nos hemos bajado bastante. Ahí está. Canales de riego, 20 años, 5%. Estanques y bañaderos, 10 años, 10%. Alambrados, tranqueras y vallas, 10%. Viviendas para el personal, 5%. Muebles y enseres para el personal, 10%. Silos, almacenes y galpones, 5%. Tinglados, 20%. Tinglados y cobertizos, 10%. Instalaciones eléctricas y telefonía rural, 10%. Caminos interiores, 10%. Caña de azúcar, 20%. Vides, 12.5%. Frutales, 10%. Otras plantaciones, según experiencia del contribuyente. Pozos petroleros, 20%. Líneas de recolección industrial y petrolera, 20%. Equipos de campo e industria petrolera, 12.5%. Plantas de procesamiento de industria petrolera, 12.5%. Y ductos para la industria petrolera, 10%. ¿No? Entonces, la deducción de la depreciación o de edificios se sujetará a las siguientes condiciones. Los documentos de compra o transferencia de inmuebles, además de estar debidamente contabilizados, deben estar a nombre de la empresa. Caso contrario, no serán deducibles y las depreciaciones pertinentes ni tampoco serán computables los gastos de mantenimiento. En todos los casos, la depreciación acumulada no puede ser superior al costo contabilizado del inmueble, ya sea de origen o por revaluados técnicos y de depreciaciones correspondientes a revaluados técnicos. La realización a partir de la vigencia de este impuesto no son deducibles ni válidos para los bienes de uso, conforme establece el inciso H del artículo 18 del 24051. Nos dice, ¿no? Las reparaciones ordinarias que se efectúan a los bienes de uso serán deducibles como gastos del ejercicio fiscal siempre que no supere el 20% del valor del bien. Cuando las reparaciones superiores a este se consideran una mejora o prolonga de vida útil del bien y por lo tanto se imputara al costo del activo respectivo y su depreciación se efectuara en fracciones anuales iguales o al periodo de vida que les resta, ¿no? En caso
de que las empresas de distribución de películas y cinematográficas, la depreciación o castigo de las mismas son explotadas bajo el sistema de contratos de pago directo o precios fijos. También se puede realizar de la siguiente manera, ¿no? Primer año 50%, segundo año 30% y tercer año 20%. El plazo se computará a partir de la gestión en la cual se produzca el estreno de la película. Los bienes no previstos se depreciarán aplicando sobre su costo un porcentaje establecido de acuerdo a su vida útil. En cada caso, para su aceptación, el sujeto pasivo dará el aviso a la Administración Tributaria dentro de los 10 días hábiles posteriores a la incorporación del bien a los activos de la empresa. Para utilizarse en un sistema de depreciación distinto al establecido en el anexo de los coeficientes de depreciación, previa consideración de la vida útil del bien, cuando las formas de explotación así lo requieran, en cada caso, para su aceptación, el sujeto pasivo dará aviso a la Administración Tributaria dentro de los 20 días hábiles antes del cierre de cada gestión fiscal, en que se pretende aplicar este nuevo sistema. Caso contrario, este será aplicable a partir de la siguiente gestión. Bienes de uso nuevos, es decir, propiedad, planta y equipo nuevo. Los bienes incorporados en el transcurso de la gestión serán depreciados en proporción a los meses transcurridos, desde el inicio de su utilización en la actividad económica de la empresa hasta el cierre de la gestión. A efectos del cálculo, en el mes de inicio de su utilización se tomará como mes completo. Ojo, mes completo, no importa que digamos comprar el primer día o el último día del mes, igual se registra como mes completo, ¿ya? Eso tengan mucho cuidado. Veamos cómo se hace la depreciación de un valor, de un activo, ¿no? Dice, la depreciación es igual al valor contable por el porcentaje de depreciación. Luego dice, se debe actualizar el valor contable con las UFBs, ¿no? La UFB final dividida entre la UFB inicial menos 1. Y tercero, la depreciación acumulada también se debe a actualizar la depreciación acumulada más la depreciación actual, justamente para hacer la actualización del periodo, ¿no? Se recuerda que si bien el siguiente cuadro de depreciación, ¿no? O se cuenta con el siguiente cuadro de depreciación para el ejemplo, ¿no? Dice edificios, muebles, maquinaria y equipo, vehículos y equipos de computación. Tiempos de servicio, para edificios 1 año, para muebles 6 meses, para maquinaria 3 meses, para vehículos 4 meses y para equipos de computación 1 año. Y se tiene una depreciación de este importe, ¿no? De este importe. Entonces, se encuentra y nos dice la depreciación de vehículos se calculó de la siguiente manera, dice, ¿no? Valor contable, veamos, nuestro valor contable dice que es 60,000. Acá está, ¿no? Valor contable, 60,000 de los vehículos. Y dice por el porcentaje de presión, que en este caso es del 20%, ¿no? Entonces, se divide entre el 20%, bueno, se lo multiplica en este caso, y se lo divide entre 3, ¿no? Nos da 4,000 bolivianos. Déjenme un segundito, por favor. Entonces, veíamos que para nuestra
ejemplo, se hacía, ¿no? De la siguiente manera. Dice, ha agarrado los vehículos, lo ha multiplicado por el porcentaje y lo ha dividido entre tres. Y dice, primero se calculó la depreciación anual y luego se dividió entre tres porque debido a que el año tiene solamente 4 trimestres. Y nos habla, ¿no? Y nos dice, se cuenta con el siguiente cuadro de depreciación y hemos hecho este cálculo, ¿no? La depreciación de los vehículos y dice que es 4.000, ¿no? Hasta los 4.000. Entonces, está hablando de un trimestral, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el registro? ¿Cómo se hace el registro? Nos dice, depreciación del edificio por los 2.250 que están aquí arriba, los 2.250. ¿Ya? ¿De dónde salió estos 2.250? Nuevamente, de los 9.000 bolivianos o 90.000 bolivianos por el 2,5%. Y nos sale los 2.250. Porque el tiempo de servicio es de un año, ¿no? Los muebles y enseres de los 10.000 por el 10% nos sale 1.000, pero dice que es por 6 meses, entonces esto lo dividimos entre 12 y lo vamos a multiplicar por 6. Ahí están los 500 bolivianos. Los 120.000 bolivianos por el 12,5% dividido entre 12 por 3 meses. Y de esa forma es que salen los 3.750. De los vehículos, de los 60.000 por el porcentaje de depresión, 20%, dividido entre 12, ¿por cuántos meses? Por 4 meses. Son los 4.000. Así es como se ha sacado la depreciación correspondiente. Muy bien. Ahora dice, la actualización del costo del vehículo se realiza de la siguiente manera, dice, ¿no? Se hace justamente la correspondiente actualización en base a la UFB. Y nos dice, ¿no? La variación de la UFB durante el cuatrimestre entre agosto y octubre fue que la UFB final fue de 1,53 y la UFB inicial fue de 1,53073. Entonces, de los 60.000 bolivianos que cuesta nuestro vehículo, lo actualiza, ¿no? Lo actualiza y asimismo actualiza también la depreciación acumulada, ¿no? La actualización de la depreciación acumulada, dice, ¿no? No existe un valor, recién hemos depreciado los 40.000 bolivianos o los 4.000 y él mismo se actualiza, ¿no? A la fecha. Entonces se coloca vehículos, ajuste por inflación y tenencia de bienes contra depreciación acumulada de vehículos. Entonces, esto es por la actualización tanto del activo vehículos como de los correspondientes de la correspondiente depreciación. ¿Ya? Entonces,
Eh, muy bien, seguiremos adelante. Los gastos pagados por adelantado. De acuerdo a disposiciones en vigencia, los gastos pagados por anticipado en moneda extranjera y los gastos diferidos de organización, de reproducción, de explotación y de desarrollo y otros similares deben actualizarse en función al valor que se tiene justamente en nuestros datos que nos proporciona justamente el- la, la empresa, ¿no? Nos proporciona los datos que corresponde a justamente los proporcionados en el ejercicio. Acá vemos, a ver, nos dicen, ¿no? Seguros pagados por adelantado. Nos dice que la prima de seguros usualmente se paga en forma adelantada y en moneda extranjera. En febrero, la comercial del Progreso toma el seguro contra robos para 2 años, pagando una prima de $1,200, según factura, y la comercial de seguros y seguros Boliviana Sociedad Anónima, justo el pago fue realizado con cheque número 101 del Banco Nacional de Bolivia en moneda nacional, cuando el tipo de cambio estaba en 7.50. Nos dice, suponiendo que la empresa formula sus estados financieros mensualmente, vamos a reflejar los asientos contables en forma cronológica. Uno, lo primero que vamos a registrar van a ser los seguros pagados por adelantado contra el crédito, con el crédito fiscal y contra el Banco Moneda Nacional. Los gastos anticipados en dólares no están sujetos a la actualización debido a que este pago se conviene en una cuenta monetaria y en consecuencia solamente se ajustará el seguro expirado, como sigue, dice, ¿no? Aplicación del seguro vencido a gastos, dice, ¿no? Es necesario determinar la cuota parte del seguro vencido o expirado por el tiempo de cobertura que ya has pasado, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo va a ser? Dice contabilización del seguro vencido, ¿no? Es igual al valor contabilizado dividido entre el periodo de vigencia. Entonces, acá dice, ¿no? Ah, no, dice cuota del seguro vencido. Desplazándose tiene que la cuota del seguro vencido es de 7.830 dividido entre 24 meses por los 5 meses que ya han pasado, teniendo que un 1.631.25 es el costo que se tiene que contabilizar. Entonces, se tiene que vamos a hacer seguros contra seguros pagados por adelantado, ¿no? Y nos dice, el seguro vencido o expirado debe distribuirse a los sectores que tienen cobertura. Así, por ejemplo, una empresa comercial deberá distribuir al departamento de administración o ventas y por parte del seguro expirado el año se actualizará de forma integral a los gastos, dice, ¿no? Entonces, es lo que hay que tomar en cuenta. Obligaciones con terceros y o pasivos. Las obligaciones a terceros con el mantenimiento de valor o en dólares están sujetas a la actualización al cierre de cada periodo fiscal, incluyendo cuando corresponde a los intereses devengados a esa fecha. Al 31 de diciembre, la comercial Argandoña tiene la deuda equivalente de 10.000 UFs a favor de la empresa la productora, garantizando un pagaré de 90 días girado para el 30 de noviembre y reconociendo intereses del 6% anual. La UFB final de este periodo fue de 1,65420 y la actualización y el cálculo de los intereses acumulados se realiza de la siguiente manera. Uno, tenemos el valor actualizado al cierre de la gestión, que son las 10.000 UFBs por el tipo de cambio de la UFB en ese momento, y el valor contabilizado de los 5.000 más o por 8.08, registrando los 10.000 UFBs por el valor actual, ¿no? Entonces nos da justamente acá 1.600, 16.500, 16.542 y acá nos da 15.678, existiendo una diferencia ajustada de la siguiente manera, ¿no? Dice, el interés acumulado ha transcurrido 32 días a partir del 30 de noviembre y en consecuencia el cálculo del interés acumulado se determina de la siguiente manera. Capital por interés por
tiempo dividido entre 360, donde esta I corresponde al interés, la C a capital, la I minúscula por la tasa de interés y la N representa al tiempo. Reemplazando valores, vamos a tener que tenemos los 16.542 por el 6% de interés por 32 meses, ¿no? Dividido entre 360 días. Entonces, no, por 32 días, perdón, dividido entre 360 días. Haciendo el registro contable, se registra de la siguiente manera, ¿no? Mantenimiento de valor por los 864, intereses 88.22, documentos por pagar e intereses pagados, intereses por pagar. Entonces, de esa manera es como se hace el registro contable. Vamos a ver el patrimonio. De acuerdo a la norma contable 3, se actualiza el capital financiero contra la cuenta ajuste de capital, las reservas contra la cuenta ajuste de reservas patrimoniales. Hoy en día ya no existe tampoco esta cuenta, jóvenes. Hoy en día se registra también justamente a ajuste de capital. Entonces, con mayor profundidad se estudiarán estas actualizaciones en la norma contable 3 del libro de contabilidad intermedia. Y dice que aprovecha este ejemplo de comercial del porvenir, se pone en manifiesto las actualizaciones de ley según los lineamientos acordados en disposiciones legales vigentes, ¿no? Entonces nos da un ejemplo y nos dice, tomando en cuenta la información contable de la empresa porvenir, se deben efectuar los siguientes ajustes. La libreta de la Caja de Ahorros del Banco Nacional de Bolivia refleja abonos no contabilizados por intereses de $160. Se estima el 1% de cuentas por cobrar. En fecha 31 de diciembre, el propietario del almacén alquilado llega teniendo su factura que corresponde al mes y al cierre de la gestión se le dan los sueldos de diciembre y el resumen es como sigue, ¿no? Nos pone un resumen, también nos coloca aportes y se tiene facturas pendientes como no contabilizadas respecto al agua y a la luz, ¿no? Entonces, también nos habla de la deuda con un contador, de aplicar el seguro vencido, de amortizar los gastos y de actualizar las existencias, ¿no? También nos da un tipo de cambio del dólar y acá nos hace el papel de trabajo para respaldar los ajustes. Aquí nos muestra uno por uno cuáles son los ajustes que se han realizado para entender más o menos de qué es lo que está hablando, ¿ya? Entonces, lo que corresponde es que nosotros vamos a hacer una práctica respecto a este tipo de registro utilizando nuestro examen, ¿no? El examen que hemos realizado y vamos a aumentarle algo más, ¿no? Vamos a aumentar algunas cositas para que pueda tener también algunos ingresos y gastos y así podamos hacer nuestro registro contable, ¿no? Entonces acá ya lo hace sus correspondientes asientos contables y una vez que haga los asientos contables, justamente lo va a mayorizar seguramente, este libro diario. Luego lo va a mayorizar y eso es todo lo que se refiere a nuestro, nuestros ajustes, ¿ya? Entonces, lo único que nos queda es hacer práctica. Tanto hasta ahí, quizás alguna pregunta, consulta, duda, jóvenes, algo que no se haya entendido. Por el Licenciado, momento no, licenciado. licenciado, las Sí. UFBs, Ujú. eh, ¿cada cuánto cambian o cada cuánto hay que fijarse? Ya. Para ver las URBs, usted entra simplemente a la página del Banco Central de Bolivia. Y en la página del Banco Central de Bolivia, usted va a encontrar las URBs. ¿Ya? Vamos a entrar, vamos a entrar. Y aquí en la primera pestaña nos bota las UFBs. Y las UFBs nos dicen, ¿no? Por fecha, podemos buscar por valor actual, por información reciente, por tabla anual o por periodos. Entonces busquemos la tabla anual. Acá está del 2021.
Y como ustedes pueden ver, al momento estamos en septiembre, pero ya está calculado hasta el 10 de octubre. Entonces, ni bien lleguemos a octubre, ya cuando ya estemos llegando a la finalización del mes de septiembre, ya va a estar calculado a noviembre. Y así sucesivamente. Entonces, las UVBs están calculadas generalmente bueno, hasta el 9 de cada mes siguiente, pero, ¿no? No hasta, entonces, ya podemos saber cuántas son las UFBs. Y acá en esta página podemos ver de cualquier año qué UFB se tiene, ¿ya? Entonces, cuando no se les otorgue las UFBs, pueden verificar en el Banco Central de Bolivia y ver justamente qué UFB corresponde para hacer las actualizaciones. Ahora, si se les da simplemente para aspectos académicos, para que así ustedes justamente puedan verificar la UFB con la tabla anual. Pero simplemente, insisto, es para aspectos académicos, solamente para demostrar un mejor cálculo y hacer un cálculo correspondiente, nada más, solamente es para eso, ¿no? O a veces también se copia de las mismas UFBs a la práctica y con eso se puede trabajar, ¿no? Está bien, licenciado. Listo, como podemos ver, nuestro libro nos presenta ya ajustes y nos presenta también ya estados financieros, ¿no? Todo esto ya lo hemos hecho en el anterior ejercicio, si se han dado cuenta. Todo esto ya lo hemos realizado. Pero lo único que nos queda es ahora practicar, practicar y seguir practicando, porque ya casi habríamos terminado nuestro libro del ABC de la contabilidad. Hay algunas cositas que nos faltan, como ser, por ejemplo, el valor de los inventarios, ¿no? Esta parte nos falta calcular. Esta parte vamos a realizarla recién posterior justamente a los ajustes, ¿ya? Entonces, no se preocupen, vamos a hacer todo lo que se refiere a la parte práctica, ¿ya? Entonces, por eso es que les consulto si había alguna pregunta, alguna consulta o alguna duda, para que yo pueda también reforzar nuevamente esa parte y así podamos aprender todos, ¿no? Entonces, de esta manera, por ejemplo, aquí nosotros hemos hecho, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos hecho el balance de resultados y hemos hecho también el balance general. Hay dos modelos, les decía, ¿no? Tipo informe o tipo mayor en T. Cualquiera de los dos es válido legalmente. Este es el T. Y hay otro que es tipo informe, ¿no? Hemos hecho ya los dos. Este es el tipo informe. Y luego vienen otros tipos de estados, ¿no? Todo esto ya lo hemos realizado. De todas maneras, vamos a seguir practicando, ¿ya? Entonces, hasta aquí nos quedaremos jóvenes, nos estaríamos viendo el día de mañana para ya empezar a hacer una pequeña práctica e ir resolviendo justamente lo que tenemos pendiente, todo, que son los ajustes. Y la idea es justamente hacer estos ajustes conmigo. Vamos a ser lo más corto posible y lo más explicativo posible para que si ustedes lo puedan entender. Posteriormente tenemos que adentrarnos en inventarios, luego planilla de sueldos y con eso ya estamos terminando prácticamente nuestro plan de trabajo, ¿no? Entonces, veamos, acá está nuestro plan de trabajo. Licenciado, con todo esto ya podríamos armar un buró. ¿Sí? Ya podemos armar un buró. Ahí lo que faltaría sería que ustedes lo complementen, el famoso, los documentos mercantiles. Con los documentos mercantiles más, ustedes podrían realizarlo y se vería más bonito, ¿no? Acá está mi plan de trabajo.
Ya, nosotros nos habíamos quedado acá en el 6 y nos falta el 7, estás bien, que ya lo hemos hecho, en realidad. Y esto es lo que nos falta para este bimestre, ¿no? El 8 y el 9, ¿no? Sistemas de control de inventarios, planilla de sueldos, y aquí entra lo que nos decía el compañero, los burós de contabilidad, ¿no? Licenciado, entonces, ¿vamos a entregar un buró? Si es que volvemos a clases presenciales, sí. Si no, no lo vamos a realizar. Ah, ya soy un licenciado. ¿Ya? Entonces, bueno, esperemos no volver, ¿no? Pero bueno, si volvemos, vamos a tener que hacer un buró. Es mejor Licenciado, una hacer buró. pregunta. Dígame, El anterior clase, no le dije sobre mi examen, que ¿ya? hice el estado de resultados y el balance general. ¿Eso no afecta, licenciado, en mi examen? En nada, mejor le facilitan, le ayuda. Ah, ya, Va a ganar licenciado, puntos gracias. extras por haber hecho eso. Gracias, licenciado. No, no hay por qué. Listo, entonces, jóvenes, los que han sido irresponsables les toca hacer la tarea, y los que han sido responsables, lo único que les toca es justamente, bueno, descansar, porque ya han terminado su trabajo correspondiente, y con esto ya ustedes han presentado todo, solamente ya nos quedaría ver la parte práctica de nuestros ajustes y trabajar correspondientemente con lo que se refiere a la aplicación de los estados financieros, ya con nuestro trabajo correspondiente que estamos elaborando nosotros con estos ajustes, ¿no? Entonces, con esto, si se dan cuenta, ya estamos casi, ya estamos entendiéndole todo. Así chiquititos vamos a hacer ejercicios pequeños para poder entenderle, porque cuando lo hacemos bastante largo, a veces más nos rayamos. Entonces, preferible hacer cosas chiquitas y con eso terminarlo. ¿Ya? Entonces, no se olviden, presenten sus trabajos, jóvenes, no se queden ahí nomás. ¿Ya? Presenten sus trabajos. Está bien, licenciado. Por favor, se les está rogando. Ya, a los que les falta, claro está. Los que ya han presentado, ya, ¿para qué? ¿Ya? Tengan todos ustedes muy buen día, un buen resto del día. Nos estaríamos viendo el día de mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado.